Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre asegura, la verdadera riqueza no son las cosas materiales. En el aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima, el Papa pide a la Virgen por quienes sufren la guerra. En la oración ecuménica del Sínodo, el Papa Francisco pide que la cruz de Cristo los guíe a la unidad. Cardenal mexicano pide confiar a la ayuda divina ante críticas a la vida sinodal. Arzobispo de Sídney afirma, el sínodo de la sinodalidad no puede reinventar la fe católica. Arzobispo actualiza al Papa sobre el desastre de la guerra que se vive en Ucrania. Obispos de México piden un alto a la militarización de la política migratoria en México. Obispos de Chile llaman a votar con libertad y responsabilidad por el bien común. Donald Trump ataca a Kamala Harris por su apoyo a cirugías transgénero para presos financiadas por impuestos. Y por último, denuncian que feministas agredieron a providas de Colombia que rezaban por el fin del aborto. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos queridos amigos a otra emisión más del Pulso del Papa. Hoy tenemos el privilegio de estar en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre, Marisa O'Farrill y en los controles operativos Miguel Mejía, quienes juntas le damos la bienvenida a un programa más. Pues empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. El Santo Padre aseguró que la verdadera riqueza no son los bienes de este mundo, sino es ser amados por Dios y aprender a amar como Él. Así lo dijo el Santo Padre a los fieles congregados en la plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus, al recordar el Evangelio de San Marcos 10:17-30, presenta el pasaje del joven rico a quien Jesús lo invita a dejar todo y a seguirlo. Pero el joven se retira triste porque tenía muchas riquezas. El Santo Padre señaló que podemos ver aquí los dos movimientos de este hombre. Al principio corre para ir a ver a Jesús. Al final, sin embargo, se marcha triste. Al recordar el pasado 13 de octubre, la última aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos Lucía dos Santos y los santos Jacinta y Francisco Marto, ocurrida en 1917, el Papa Francisco pidió a Santa María por todos los que sufren por la guerra y cada forma de violencia y miseria. En sus palabras posteriores al rezo del Ángelus, el Papa reiteró su preocupación por lo que ocurre en Oriente Medio y volvió a pedir un alto al fuego inmediato en todos los frentes. Sigamos los caminos de la diplomacia y el diálogo para alcanzar la paz, pidió. El Papa Francisco expresó su deseo de que la cruz de Cristo guíe el camino a la unidad de los cristianos. En su meditación para la oración ecuménica de los delegados de otras iglesias y los participantes del Sínodo de la Sinodalidad. Al iniciar el evento, el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, explicó en la Plaza de los Protomártires en el Vaticano, donde se hizo la oración con la cruz de San Damián. Según una tradición inmemorable, ocurrió el martirio del apóstol Pedro.
La Secretaría General del Sínodo, junto a la Red Mundial de Oración del Papa, lanzaron una campaña de oración para apadrinar un padre o madre sinodal para que el Espíritu Santo guíe su participación. Únete en oración con los padres y madres sinodales durante esta asamblea. Al ingresar tu correo, te asignaremos el nombre de un miembro del sínodo para que lo apadrines con tu oración, indica el sitio web oficial. Acompaña su camino hasta la clausura de la Asamblea Sinodal el 27 de octubre de 2024. Únete y comparte esta iniciativa con tu comunidad, agrega la publicación. El cardenal mexicano Carlos Aguiarretes, presidente delegado del Sínodo de la Sinodalidad, exhortó en una misa del Sínodo celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano a confiar en la ayuda divina para afrontar con esperanza las críticas a la vida sinodal. Citando a San Pablo al inicio de su homilía, el arzobispo primado de México recordó que el desorden egoísta del hombre es la causa de las malas acciones. ¿Cómo superar esta tendencia?, preguntó a los miembros del sínodo. Aprendiendo a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, explicó el purpurado a continuación. No podemos reinventar la fe católica o enseñar un catolicismo diferente en diferentes países, señaló en una entrevista el arzobispo de Sydney, Australia, Monseñor Anthony Fisher, quien es uno de los delegados que participan en el evento eclesial, mientras la Asamblea Sinodal debate la parte 3 del Instrumentum Laboris sobre los lugares. Los obispos y los laicos están considerando cuestiones como el futuro de la sinodalidad y el papel y la autoridad de las conferencias episcopales nacionales, dijo el arzobispo el 15 de octubre al programa EWTN News Nightly en una entrevista. Los obispos católicos de Noruega se han unido a más de 30 comunidades cristianas en ese país para emitir una declaración en apoyo a la realidad biológica y en contra del movimiento como la ideología de género y a la teoría queer. Al criticar estos movimientos en declaraciones ecuménica sobre la diversidad de género y sexual, emitida el pasado martes, citando tanto la confesión de la Biblia como la palabra de Dios, así como la realidad biológica del ser humano. El obispo de Cyangugu, Ruanda, Monseñor Edward Sinaboy, considera que la Iglesia Católica de su país vive el sínodo de la sinodalidad como una oportunidad para reforzar la unidad y la reconciliación en el país pasados 30 años del genocidio entre Hutus y Tutsis. El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte de la etnia Hutu, que se extendió entre abril y julio de 1994, en el que resultaron asesinadas un mínimo de 500,000 personas y un máximo de 1 millón. También se cometieron numerosos crímenes de naturaleza sexual que afectaron a miles de personas. Su beatitud es Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, informó al Papa sobre el agravamiento de la emergencia humanitaria en Ucrania, producto de la guerra contra Rusia, que sigue atacando con mucha fuerza varias ciudades de ese país. En una conversación con Vatican News, su beatitud indicó que informó al Papa sobre el desastre de la guerra que están viviendo y los retos que enfrentan a medida que se acerca el invierno. El arzobispo y el Santo Padre se encontraron en una audiencia privada en el Vaticano. El cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, regresó a Moscú el lunes 14 de octubre para reunirse con las autoridades rusas como parte de la misión de paz que le fue encomendada por el Papa Francisco.
El viaje del cardenal a Moscú tiene como objetivo evaluar esfuerzos adicionales para promover la reunificación familiar de los niños ucranianos y el intercambio de prisioneros, con vistas a lograr la tan esperada paz, informó la sala de prensa de la Santa Sede. La iglesia de la eparquía greco-católica melquita de Tiro, en el Líbano, fue alcanzada por un misil proveniente de los bombardeos israelíes en el sur de ese país, matando al menos a 8 personas. Según informó la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, esta iglesia albergaba a personas desplazadas por el conflicto. La casa parroquial y un edificio de 3 pisos también fueron destruidos por completo. A través de su cuenta de la red social X, el Papa Francisco llamó a la paz en Medio Oriente, indicando: todas las naciones tienen derecho a existir en paz y seguridad. El padre Johann Verschweren, autoridad jesuita, ha respaldado el evento de católicos LGBTQ realizado recientemente en la Casa General de la Compañía de Jesús en Roma. En el marco del Sínodo de la Sinodalidad, los jesuitas acogieron el pasado martes un acto en el que un grupo de personas LGBTQ compartieron su testimonio y solicitaron una mayor participación en la comunidad eclesial. Los cristianos LGBT son nuestros hermanos y hermanas y, por supuesto, deberían tener su lugar en nuestras iglesias locales y comunidades religiosas, señaló el padre Verschweren. El pasado domingo 13 de octubre se develó una de las catacumbas en Italia, un histórico epígrafe restaurado que contiene una de las menciones más antiguas del nombre de Cristo. En un comunicado publicado, la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra informó que ese día, a las 11 del día, en las catacumbas de Ad Decinum, en Grottaferrata, se realizó una ceremonia para la restitución de un importante epígrafe funerario en lengua griega que contiene una de las menciones más antiguas del nombre de Cristo. Las catacumbas Ad Decinum, señala el sitio web de las catacumbas de Italia, data de finales del siglo III y estuvo en funcionamiento hasta las primeras décadas del siglo V. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Hoy reflexionamos sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo no hubo necesidad de formular explícitamente la fe en el Espíritu Santo. Fue la aparición de las herejías en el siglo IV lo que impulsó a la Iglesia a definir la divinidad del Espíritu Santo. Y aún hoy reafirmamos esa certeza, tal como se había proclamado en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, cuando decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Este es el trozo del credo más grande. Siguiendo este artículo del credo, pensamos en la expresión dador de vida. ¿Qué vida nos da el Espíritu Santo? En la creación del mundo, Dios le dio vida a Adán y lo hizo un ser viviente. Ahora, en la nueva creación, el Espíritu Santo da la vida nueva a todos los creyentes, la vida de Cristo que nos hace hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo
nos da la vida eterna y esa es la buena noticia que da sentido a nuestra existencia. Yo no sé si estamos acostumbrados a hablar con el Espíritu Santo. Hagamos la prueba y decir nuestras cosas para que Él nos guíe. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son tantos. El próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y canonizaré a 14 beatos, 14 nuevos santos. Los invito a conocer a esos nuevos santos y a pedir su intercesión, ya que son un claro testimonio de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Usted acaba de escuchar las palabras en español del Santo Padre del pasado 16 de octubre. Ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque tenemos mucha más información. Además, ya llegó Fernando Villalón y Jorge Luis Ortiz para hablarnos de la infalibilidad papal. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí con Fernando Villalón y Jorge Luis Ortiz, que nos van a hablar de la infalibilidad papal. Fer, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Gracias a ti. Entonces, si le dices al Papa, a ver, ¿qué traigo aquí oculto, no? ¿O qué quiere usted, un helado de chocolate o de vainilla? Ah, pues nomás hay de coco, el Papa sí se equivoca. Sí, yo creo que por eso el Concilio Vaticano I define exactamente cuándo el Papa habla como maestro y con esa jerarquía. ¿Sí? Yo creo que en el programa de la vez pasada hicimos hincapié en el Papa Honorio I. ¿Sí? Honorio I se equivoca en permitir que se publique la obra de este monoteísmo, ¿no? La herejía monoteísta, sí. Exactamente, con Sergio. Y el permitir que esa que no es una verdad y que no es parte de la doctrina se empiece a estudiar. Y es, como lo dijo José Luis, es un anatema, o sea, y fue condenado a su muerte por el Tercer Concilio de Constantinopla, en donde no él, sino 3 concilios más empezaban diciendo que Honorio había sido hereje, que se había equivocado por ser blandito y por estar en los tiempos y con esa, digámoslo, modernidad de su época. ¿Sí? Por tratar de llevar la fiesta en paz y no defender con vigor una herejía, siendo él romano pontífice. No puede servir a dos señores. ¿Y tú crees que en 266 papas, Fernando, Honorio I haya sido el único? No, tenemos 46 antipapas, ¿no? Bueno, o sea, 46 antipapas, sí. Sí, no es solamente, pero Honorio es el caso de un gran escándalo que se da en los primeros siglos. Estamos hablando en el año 600 y pico. Entonces, y además, no solamente lo condena un solo concilio, sino 3 concilios después. Entonces, ¿nunca ha sido restituido Honorio en su fama, en su prestigio, no? No. O sea, y no podemos ayudarle tantito y pensar que el concilio fue más justo, más estricto que verdadero. Mira, yo creo que el primero podría ser, porque es Martín I el sucesor, y quería separarse de esta situación. Pero los otros 3, cuando ya no estaba Martín, cuando ya no existían ni Honorio, ni Martín, ni varios de los obispos, pues ya con la lejanía del tiempo, pues ya no. Bueno, ¿hasta dónde entonces llega la infalibilidad papal? Ya nos hablabas del Concilio Vaticano I, profundicemos en ello, pero dinos, ¿qué sucede si vemos a un papa
que no está bien. Esto ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Hablamos de Se le deja así y entonces, por no incurrir yo en un cisma, pues entonces empiezo a seguir las cosas equivocadas que dice este señor, nomás porque lo eligieron en un conclave. No, simplemente No más. tenemos que seguir lo que marca el magisterio. A ver. Es lo que nos marca la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene unas normas correctas que evitan toda esta situación. ¿Sí? Es lo mismo cuando en una sociedad se hace un acto que no está en el objeto. Bueno, pues es un acto nulo, ¿sí? Si no lo pactamos entre los socios, si vamos a vender paletas, si estoy vendiendo cacahuates, pues vender cacahuates es un acto nulo. Ajá. Sí, igual aquí en la Iglesia ha dicho cuándo y cómo son las normas para que el Papa no se equivoque y para que no esté abusando de un poder. Ajá. ¿Sí? Entonces el Concilio Vaticano va a venir a dar lo que ya el magisterio le había dado a Pedro, ¿sí? La primer magistratura, ¿sí? Como maestro, enseñando la verdadera doctrina. Entonces, lo que hace, no es que no hubiera este privilegio o esta primera magistratura del Papa, sino que ahora lo define correctamente. A ver, entonces, es totalmente improbable o imposible que el Papa se siente y diga, a ver, ¿qué es lo que me ilumina hoy el Espíritu? ¿Qué les voy a decir yo? ¿Qué se me ocurre decirles o enseñarles? No, tiene que revisar hacia atrás 2000 años de iglesia. Claro. Y no sacarse una cosita nueva porque se le ocurrió. No, porque el magisterio es lo que nos hace a nosotros, que solamente lo tenemos nosotros, y que a pesar de que la Iglesia Luterana y otras decían que no había magisterio, lo han copiado ahora, a lo largo. El magisterio es lo que preserva nuestra doctrina 2000 años. Por eso se llama depósito de la fe. No lo tienen la religión judía, no lo tienen los musulmanes, no lo tenían la parte protestante. Esta es la parte que nos ayuda a hacer esa línea de tiempo que es la misma fe recibida por Jesucristo 21 siglos continuos. Y el contexto en donde se da todo esto, estas herejías que hemos hablado del siglo III, siglo VI, en el siglo XIX, con el modernismo y con el siglo XX, se dan todas las herejías que ha habido en este mundo. Por eso el modernismo también fue catalogado de herejía, porque es la suma de todas las herejías históricas, la parte de modernidad. O sea, que en eso estamos. Estamos o si estamos en la posmodernidad. Si estamos en la posmodernidad, ¿no estamos viviendo formas mitigadas de herejías, Fernando? Mira, lo que pasa es que ahí en la posmodernidad nos quieren decir que no hay una verdad y que todo es verdad relativa, y entonces que no nos vamos a agarrar de nada. Pero el mundo ha sido tan valiente con la caída del Imperio Romano, con la caída del Imperio Español, con la Segunda Guerra. Siempre el mundo ha cambiado. Pero decir que no hay verdades inmutables es regresar al siglo III antes de Cristo, antes de Platón, antes de Aristóteles, donde nadie se ponía de acuerdo. Entonces ya no vamos a tener un metro, ya los 100 pesos no valen, o sea, si empezamos a cuestionar todo, ¿qué es lo que quieren? El neomarxismo con este posmodernismo, que además es como decir, oye, la edad moderna, ¿cuándo empieza? ¿Con el viaje de Cristóbal Colón? ¿No habrá empezado con la caída de Bizancio? ¿Y cuándo termina el modernismo? ¿Con la Segunda Guerra Mundial? A ver, ¿y que no la plenitud de los tiempos no comenzó cuando Cristo nació? Y era un relajo. Ahora platico con Jorge Luis Ortiz, filósofo, director de la Facultad de Filosofía en la Universidad Intercontinental. Jorge Luis, ¿viste cómo se prendió Fernando? Sí. Es decir, esto de la modernidad y esto de la posmodernidad son términos marxistas y esa yo no me la compro. Porque entonces parece ser que hoy la verdad es que nada es verdad. Y eso es su premisa.
Y eso ya sería una verdad. ¿Sí? Eso es una verdad. Es contradictorio, sí. Mi verdad es decir que no hay verdad y entonces tú tienes que seguir mi verdad. Y en eso estamos. Y lo peor sería tomar una actitud escéptica en el sentido de, bueno, para evitar el pleito, entonces dejo abierto, no se lo voy a considerar. Porque él hablaba también algo de lo líquido. Entonces, una sociedad líquida, Bauman, el filósofo que acaba de morir, hablaba de una sociedad líquida. A ver, cuidado, porque es una manera de acomodar las cosas donde todo vale. Pero en un mundo donde todo vale, en realidad nada vale. Si te das cuenta, si todo vale, es que no hay ningún valor a cual defender. Y yo creo que fue el problema, el pecado de Honorio. Quiso acomodarse al espíritu del tiempo. Con buena voluntad, no sé, pero quiso acomodarse y las cuestiones de fe no se acomodan. Pero mira, finalmente las cosas suceden para mayor bien de los que amamos a Dios, como dice la Iglesia. Esto que ocurrió con el Papa Honorio I, esta herejía, lo que provocó fue revisar la autoridad pontificia, hasta dónde llega, hasta dónde el Papa tiene la verdad absoluta, ¿no? Sí, a ver, y es importante porque después de esto, siglos después viene la Reforma Gregoriana, y entonces con la Reforma Gregoriana la Iglesia asume una visión monárquica. La Iglesia se vuelve imperial. Entonces pareciera ser, salus principes legibus est, que el capricho del príncipe es ley. Y entonces no pasará eso con el Papa. Y parece que estamos diciendo cosas muy contemporáneas, ¿no? Estoy pensando en Juan de Santo Tomás, en Francisco Suárez, en Roberto Belarmino, que dijeron, no, así no funciona la Iglesia. La magistratura primera que tiene el Papa, como el primer maestro que tiene, es porque es el primero de la Iglesia. Y entonces, si el Papa llegara a enseñar algo diferente a lo que es la Iglesia, el Papa se estaría separando de la Iglesia y no sería Papa. Entonces, y entonces ya no sería ni el primero ni el último de la Iglesia, porque él se separó de la Iglesia. Sí, porque además es Suárez el que dice, a ver, a Pedro se le encomendaron las llaves, pero la promesa de infalibilidad es a la Iglesia. Sí, claro. O sea, tú tendrás las llaves de la Iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, no dijeron sobre ti. Entonces, es la Iglesia la que es infalible. Voy a orar por ti para que no desfallezcas en la fe. Se refiere a Pedro y a todos los demás sucesores de Pedro. ¿Sí? Sí. Entonces, eso sí ya se refiere a la persona. A la persona o al oficio de aquel que ejerce ese oficio. Y ahora ve y enseña a tus hermanos. O sea, no puedes enseñar algo que no sea verdad. Exactamente. Porque es la promesa de para que tú seas confirmado en la fe. Entonces, todos estos problemas, yo creo que siempre las herejías, habrá que agradecerlas en ese espíritu, me enseñan a descubrir lo que habíamos dejado oculto ahí, empolvado. Y entonces cuando alguien dice una herejía, pues tenemos que volver a desempolvar lo que estaba ahí para descubrir una verdad que no me estoy inventando, sino que ha estado ahí desde el principio. Jorge Luis, ¿la existencia del infierno es dogma de fe? Sí, es dogma de fe, está declarado como dogma de fe. ¿Y es dogma de fe que está habitado, por decirlo así? Eso es teoría cercana a la fe. Ya no es dogma de fe. Ajá. Y entonces, nadie puede no creer que existe el infierno, pero no sabemos quién está ahí, porque el juicio último le toca a Dios. Ajá. Si un papa dice, el infierno no existe. Sería hereje. Y si dice, el infierno está vacío. Está diciendo una sentencia muy fuerte en contra de una doctrina cercana a la fe. Y si lo dice en un vuelo de un avión o en una entrevista o cenando con sus amigos. En un picnic. O sea, ese es el problema. Para que un papa sea infalible se requiere cierta seriedad en el acto, ¿no? Él es un ser humano y puede pecar y puede errar y puede equivocarse. Cuando ejerce el primado de Pedro es cuando es infalible. Pero para eso se requieren ciertas características, ciertos requisitos. Podrá haber escándalos sexuales, podrá haber escándalos financieros, podrá haber escándalos morales en la Iglesia. Y la Iglesia somos todos. Pero lo que es imposible entonces es que haya un escándalo en la doctrina de la fe. Puede haberlo por un momento, pero el magisterio volverá a llevar el rumbo. Podremos quizá en una tempestad cambiar un poco el rumbo, pero volveremos a la ruta. Sí, obligadamente. Claro, y además, como tú lo dijiste, la confianza, no perder esa esperanza de que la Iglesia es gobernada por el Espíritu Santo.
Ay, Fernando, ¿cómo quisiera seguir conversando contigo? Pero hay que avanzar. Claro. Danos tu conclusión. Bueno, evidentemente este pensamiento que entendamos que la Iglesia se adelanta a muchos tiempos. O sea, cuando apenas empiezan todos los movimientos constitucionales, la Iglesia ya tenía esta forma de cómo el primado se ejerce. ¿Sí? La Iglesia, lo que tenemos que entender nosotros es que es muy pensada la norma, muy lógica, pero también une la parte espiritual con la parte racional. Y aparentemente nuestro mundo solamente racional no nos hace comprender esa parte espiritual, y por eso esta crisis que tenemos. Wow. El no estudiar nuestros documentos y estudiarlos correctamente desde una perspectiva más madura. Y hablo no solamente de las cátedras, sino toda nuestra doctrina. Me has hecho entender uno de los títulos del Papa: siervo de los siervos de Dios. Claro. Porque solo así se puede ser Papa, sirviendo a la Iglesia. Fernando, mil gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué vas concluyendo, Jorge Luis? Bueno, primero creo que tendremos que ser cristianos maduros y entender que como seres humanos alguien va a ocupar un lugar por voluntad de Dios. Pero quien llegue a ese puesto siempre será asistido por el Espíritu Santo. Trabajo de la Iglesia será apoyarlo, indicarle, corregirle, que no nos dé miedo indicarle y corregir a nuestros pastores. Yo creo que es una corrección. A ver, ¿el pastor está ahí por voluntad de Dios? Sí, es un acto de fe que tengo que hacer. Pero también estoy yo, que estoy viendo que lo está regando, que se le está equivocando, que está diciendo algo que no es correcto ni prudente, pues habrá que decírselo. Yo creo que también es un acto de caridad. No tengamos miedo a tener la caridad con nuestros pastores, de decirle: no, por ahí no es. Creo que por ahí no es. Y tener la humildad de cuando ellos me digan, bueno, esta es la reflexión, también asumir, ¿no? Que a lo mejor yo no lo estoy visualizando bien. Pero yo creo que es un acto de humildad mutua. A veces estás de acuerdo con tu servidor, Al cabo de estos 2 programas, pienso que antes de revisar cuestiones pastorales y de cuidar el número de feligreses y de ganar a los jóvenes, tendríamos que centrarnos en la sana doctrina y en la verdad. Así nos quede uno. En la celebración de una misa es la verdad. Es la verdad. Es a Cristo lo que celebramos. ¿Acaso ustedes también me quieren abandonar? ¿Le pasó a Jesús? Ajá. Gracias, Jorge Luis. Mil gracias. Ahora usted ya sabe que no todo lo que hace un papa es una ley total. Muchas gracias a Roberto Farril y sobre todo a los invitados Fernando Villalón y Jorge Luis Ortiz. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque tenemos mucha más información aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora vamos a escuchar lo más importante que aconteció durante esta semana en México y América. Estas son las noticias. Obispos de México alertó que, de no poner un alto a la militarización de la política migratoria, incidentes como el ocurrido en el estado mexicano de Chiapas, donde militares dispararon contra migrantes y murieron 6 personas, se podría repetir. El 1 de octubre, de acuerdo con información compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el tramo de carretera entre Villa Comaltitlán y Huixtla, en Chiapas, personal militar abrió fuego contra vehículos en los que viajaban migrantes tras presuntamente haber escuchado detonaciones. La Arquidiócesis de Miami lanzó una campaña de recolección de fondos para los damnificados por el huracán Milton en el estado de Florida, en los Estados Unidos, que dejó al menos 4 fallecidos. En respuesta al impacto devastador del huracán Milton en el estado de Florida, Catholic Caritas de la Arquidiócesis de Miami ha establecido un fondo dedicado de donaciones para asistir a los afectados por el huracán. Señaló en sus redes sociales. Las donaciones se pueden realizar en el sitio web de Catholic Caritas, www.cdecasa.adm.org.
y los fieles pueden estar seguros de que el 100% de todos los fondos recibidos serán dirigidos a proveer ayuda humanitaria y asistencia para los afectados por el huracán Milton. Los chilenos tendrán el sábado 26 y el domingo 27 de octubre la tarea de acudir a las urnas para elegir a sus gobernadores, consejeros, alcaldes y concejales. En ese marco, la Iglesia Católica recordó la importancia de cumplir con libertad y responsabilidad las obligaciones cívicas. En un comunicado firmado por el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, los obispos invitan a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones y resaltan la importancia de la participación para el bien común y como gesto de amor a la patria. A menos de un mes del día de las elecciones de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump está publicando anuncios de campaña en estados indecisos que critican a la vicepresidente Kamala Harris por su apoyo a las cirugías transgénero para prisioneros financiadas con dinero de los contribuyentes. Es difícil de creer, pero es verdad, dice un narrador en un anuncio mientras muestra a Harris de pie junto a Sam Brinton, un exfuncionario del Departamento de Energía que es hombre pero se viste con ropa de mujer. Los voluntarios de 40 días por la vida que rezaban frente a un centro de abortos en Bogotá, Colombia, fueron agredidos el pasado sábado 28 de septiembre por decenas de feministas, varias de las cuales estaban encapuchadas. La denuncia fue realizada en un comunicado conjunto firmado por la líder nacional de 40 días por la vida Colombia, Luisa Fernanda Barriga, y por la directora de la Fundación Coalición por la Vida Colombia, Rubí Gómez G. El hecho ocurrió en la localidad de Teusaquillo, en las inmediaciones del centro de abortos de Oriéntame, frente al cual desde hace unos años rezan pacíficamente los activistas pro vida y donde también se ubica la sede de la Fundación Coalición por la Vida Colombia. Un incendio arrasó el pasado viernes con la iglesia de San Antonio de Padua y un convento franciscano en la ciudad de Iquique, en Chile. La fiscalía no descarta que el siniestro haya sido intencional. Estamos aquí ante una situación tan lamentable, una tragedia en términos patrimoniales, en términos del templo parroquial de San Antonio de Padua, que se quemó como también el convento franciscano, señaló el obispo de Iquique, Monseñor Isauro Covili, en un video publicado por la diócesis en Facebook. La Iglesia Católica en Honduras llevará a cabo un maratón de recaudación de fondos para la restauración del Templo Histórico de la Merced, ubicado en el departamento de Choluteca, cuya torre del campanario y parte de la estructura se derrumbó a causa de las intensas lluvias. En septiembre, las precipitaciones afectaron principalmente la zona sur de Honduras, provocando crecidas de ríos en los departamentos de Choluteca, Valle y El Paraíso. Estas inundaciones y deslizamientos causaron graves daños en diversas edificaciones. El aumento de personas no bautizadas y de cristianos que no viven de acuerdo al Evangelio son indicativos de que es urgente llevar la misión a las casas y los barrios de Colombia, ha señalado el arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, en una columna publicada en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Colombia. El prelado explica que la misión es una tarea que no se limita a los pueblos donde por tradición no conocen a Jesús, sino que hoy se necesita a nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en nuestro país.
El Papa Francisco nombró al sacerdote ecuatoriano Simón Bolívar Sánchez Carrión, de 52 años, como nuevo nuncio apostólico para Honduras, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en ocupar este cargo diplomático, nombrándolo además arzobispo. El anuncio fue dado a conocer el 15 de octubre por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y replicado por la Conferencia Episcopal de Honduras y por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la cual, a través de una publicación en redes sociales, aseguró que se trata del primer nuncio apostólico ecuatoriano. Después de que los obispos de Michigan en los Estados Unidos condenaran un video de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, diciendo que se estaba burlando de la Eucaristía, Whitmer se disculpó por cómo se había interpretado el video. El video viral muestra a Whitmer alimentando a Liz Black, una escritora, periodista e influencer canadiense con 611,000 seguidores en su página de Instagram Feministabolos, con un chip Dorito durante una sesión de chip chat. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí termina la información. Ahora vayamos a escuchar el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Tercer anuncio de la pasión. Los discípulos estaban sobrecogidos porque se dirigían a Jerusalén, el centro del poder judío que repudió la doctrina de Jesús. Él no guardaba timidez, pero en sus discípulos prevalecía el temor al fracaso y el miedo a morir. Era imperativo, pues, que ellos supieran que allí habría de morir el Señor y que resucitaría de su muerte. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. El Señor dijo a sus apóstoles lo que ya sabía con certeza. Él no buscó morir así, pero lo aceptó. Quiso que su muerte fuese un canto que él entonó. Y así su muerte reveló su vida, porque únicamente quien desea todo, da todo. Consciente de su porvenir, Jesús habló en plural, subimos, implicando con él a sus seguidores. Pero con respecto a su pasión, a su muerte y a su resurrección, solamente se refirió a él mismo, pues ese objetivo solo a él le correspondía, porque Dios permitiría el arrebato de su vida para responder providencialmente con la derrota de la muerte. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: sí, podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber, sí la beberán y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Santiago y Juan, que aunque se sabían amados por el Señor, obnubilados por sus propias pretensiones, no veían lo que Jesús veía, no prestaron atención al anuncio de su muerte. No lograron concordar sus pensamientos con el suyo. Intentaron hacer que él se ajustara a sus propios ideales y le pidieron ocupar los primeros cargos en lo que ellos pensaron que sería su reinado sobre Israel. Pero él, conociendo sus equívocas intenciones, les preguntó si estarían dispuestos a cruzar ellos también por su pasión en la figura de una copa y atravesar por el martirio en la figura del bautismo de sangre para dar a entender la gran purificación que había de venir al mundo entero. Pero ellos, con tal de alcanzar su intención, respondieron animosamente: sí, podemos.
La salvación se alcanza a través de las buenas acciones en favor de los demás. El Señor tiene potestad para concederla, pero es necesario el mérito de los hombres. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dice: «Saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos». Como las intenciones de Santiago y de Juan eran también las de los otros discípulos, Jesús les indicó que la grandeza la alcanzarían en el servicio a los demás, porque la grandeza se obtiene en la generosidad y en la entrega sin esperar recompensa. Así es el amor de Dios, que nos complace, y su mayor servicio ha sido nuestro rescate del pecado y de la muerte eterna. ¿Y en qué situación nos coloca el Señor cuando Él mismo dio a conocer que no había venido a ser servido, como a muchos les agrada, sino a servir, como a muchos les desagrada? Nos deja sin alternativa, no hay dilema, pues si Él ha venido a servir, ¿a qué entonces hemos venido nosotros al mundo? Muchas gracias, Roberto Farril, por hablarnos del tercer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, que aún así era el tema que menos querían escuchar. No querían hablar lo que para ellos significaba una derrota. Y bueno, hemos terminado por el día de hoy. En las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos estuvo Miguel Mejía. Y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.